Respecto a cómo se origina el conocimiento, vamos a tener dos corrientes fuertes que se van a ir mostrando entre el siglo XVII en adelante, que van a ser el racionalismo por un lado y el empirismo por el otro. Cada una de estas corrientes de pensamiento va a tener su origen, ¿sí?, o su fundamento en dos posturas distintas. El racionalismo se va a fundar justamente en el uso de la razón. Para los racionalistas, el conocimiento surge a partir del uso de la razón. Y aquí vamos a encontrar pensadores como René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz. Descartes es quizá el principal pensador racionalista de todos estos y tiene una famosa frase muy reconocida que se titula o se menciona "pienso, luego existo". ¿A qué hace referencia con esto? Descartes dice que nuestros sentidos, si nosotros nos confiamos en los sentidos, ¿sí?, en la experiencia sensorial, pueden fallarnos, ¿sí?, pueden engañarnos, nuestros sentidos nos engañan. Un claro ejemplo es por ahí cuando vemos a lo lejos una silueta de una persona y pensamos que es alguien, y al acercarse vemos que nuestro sentido visual nos engaña y realmente era otra persona. O cuando insertamos dentro del agua, de una corriente de agua, un palo recto y vemos cómo se nos aparece o se nos muestra como cruzado o como que se mueve. Y todas estas cuestiones entonces hacen pensar, quizá con otros ejemplos, a Descartes de que nuestros sentidos nos pueden llegar a engañar. Entonces, si ese conocimiento por medio de la experiencia es mediato, ¿sí?, es decir, que hay un medio dentro de mi persona y ese conocimiento, que justamente va a ser el pensamiento, nosotros tenemos que buscar, dice, aquello que sea inmediato a la persona, ¿sí?, inmediato al conocer mismo. ¿Y qué va a ser eso? No es más que otra cosa que el pensamiento. Si nosotros nos imaginamos que entre la persona y el pensamiento, ¿sí?, es decir, el uso de la razón, no hay nada, ¿sí?, entonces esto va a ser lo inmediato a nosotros. ¿Y de qué modo plantea Descartes su método, o de cómo nos explica él de que cómo podemos llegar a este conocimiento? Nos plantea cuatro causas o cuatro pasos a seguir en su método cartesiano, ¿sí?, que estaría aquí, ¿sí? Estas reglas del método nos muestran que nosotros tenemos que evidenciar, ¿sí?, aquello que se nos muestra claro y evidente va encaminado por justamente el conocimiento. Análisis y síntesis. Nosotros tenemos que ver todas las posibilidades de error que pueda llegar a tener eso que estoy tratando de alcanzar como conocimiento. Y luego comprobarlo, ¿sí? Fíjense que el método cartesiano, el método de Descartes, es más que nada una forma de entender el método científico, en el cual nosotros planteamos ciertas hipótesis y las vamos a ir comprobando para poder llegar después a justamente una conclusión, no un resultado. Entonces dice Descartes, lo único que es inmediato a mí es el pensamiento, es el pensar. Entonces, por eso pienso, luego existo. Primero me doy cuenta que soy un ser pensante y luego doy cuenta de las cosas que existen por medio de este pensamiento. ¿Cómo lo hace? A partir de la duda. Por eso es que se lo conoce también por la duda metódica. Pienso, luego existo. Las ideas tienen que ser justamente claras y distintas, ¿sí? Se me tienen que mostrar evidentes a mí. Por su parte, Leibniz, teniendo en cuenta el pensamiento cristiano, va a hablar más que nada de sustancias, ¿sí?, de sustancias divinas y demás. Pero lo esencial del pensamiento de Leibniz es que nos dice que todas las cosas que existen están justamente compuestas por lo que llamamos mónadas, ¿sí? Las mónadas son aquellas unidades pequeñas que componen a las cosas que existen y que nosotros tenemos la capacidad de reconocer por medio justamente de nuestra razón. Entonces,
¿Dónde se fundamenta o dónde se funda el conocimiento? Bueno, el conocimiento lo adquirimos a partir de la experiencia, dicen estos pensadores, en su mayoría ingleses. ¿Sí? Tenemos aquí a dos, por ahí los más reconocidos, John Locke y David Hume, que básicamente plantean, ustedes van a ver en el texto, más o menos la misma propuesta, solo que hay una diferenciación ahí obviamente, entre David y Locke. Lo que Locke plantea es que el ser humano, ¿sí?, desde que nace, es como un papel en blanco, ¿sí?, como una tabula rasa, dice, que se va escribiendo a medida que va transcurriendo su vida. La experiencia que va teniendo la persona, desde niño, desde bebé hasta adulto, es justamente el conocimiento, ¿sí? Va adquiriendo conocimiento por medio de la experiencia. También Locke hace una diferenciación entre las ideas por ahí simples y complejas. Locke dice que nosotros tenemos percepciones o sensaciones simples o comunes que las adquirimos por medio de nuestros sentidos, ¿sí?, la vista, el olfato, el oído, pero también podemos generar nosotros ideas más complejas que nosotros vamos a ir, y aquí trata de explicar por ahí el fenómeno del recordar, ¿no?, que nosotros podemos ir comparando con antiguas percepciones y que las podemos justamente adquirir, que vienen a nuestra mente, para que no tengamos que estar justamente experimentando cada una de las cosas nuevamente. Imagínense si tuviésemos que estar conociendo todo de nuevo cada vez que vemos algo. Estas ideas son las simples, y por las complejas, Locke entiende a aquellas por ahí construcciones que hacemos en nuestra mente, pero a partir de ideas simples. Por ejemplo, el conocimiento de un pez y una mujer, la capacidad de la persona de poder generar, ¿sí?, ideas más complejas hace que se construya la idea de sirena, por ejemplo. Y así todas las demás invenciones que pueden hacer los seres humanos dentro de justamente esta capacidad de conocer las ideas por medio de la experiencia. David Hume también propone algo similar, pero quizás su punto de diferenciación va a estar en la teoría de la causalidad, ¿sí?, acerca de la causalidad. Hume dice que la causalidad no existe, es decir, una cosa no es causa de un suceso que vaya a pasar, ¿sí?, de una consecuencia, digamos. Para Hume, por ejemplo, en el billar, si la bola blanca golpea a la bola roja, ¿sí?, y esta entra en uno de los agujeros de la mesa, el movimiento de la bola roja no es causado por el golpe de la bola blanca. ¿Por qué lo explica de este modo? Porque en nuestro pensamiento, cada una de estas acciones se encuentran por separado. ¿Qué dice Hume? Nosotros suponemos que hay una conexión necesaria entre estos dos eventos, ¿sí?, o entre estas dos acciones, pero lo que en realidad nosotros estamos acostumbrados a que haya esta conjunción de sucesos. ¿Qué sería conjunción? Conjunto. Pasa que las acciones como estas, por ejemplo, de que una bola golpea a la otra y la otra se mueva, pasan tan frecuentemente que nosotros las incorporamos como normales, ¿sí?, como comunes. Por eso es que la causalidad para él no existe. Una cosa o un suceso o una acción no es causa de otra. Y en esto hace la diferenciación con, por ahí, el pensamiento de Locke.